Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Un gusto nuevamente ver caras conocidas a los que nos siguen en estos eventos especiales y bueno, los que es su primera vez aquí con nosotros, pues nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Somos un proyecto que llevamos pues el psicoanálisis a todos aquellos que les guste pues saber, que les interese, que lo estén estudiando, simplemente pues que les guste, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos seminarios de psicoanálisis en línea. Ya tuvimos uno también presencial y vamos a tener otro taller con el doctor Ignacio también, que va a ser presencial. Y también tenemos estos eventos especiales que hacemos análisis psicoanalíticos y literarios o de cine, de películas, cuentos, etcétera, una vez por mes. Entonces, bueno, en esta ocasión nos toca el análisis de Sombra entre Sombras de Inés Arredondo. Espero que todos lo hayan podido leer, pues para poder tener este evento más enriquecedor para todos. Y bueno, antes de decirles también de los seminarios que tenemos ahorita actualmente, les quiero presentar a los que nos están acompañando en este análisis, que es el doctor Ignacio Guizar. Muchas gracias, doctor, por estar, que ya ha estado con nosotros en otros eventos especiales, acompañándonos y también acompañándonos a muchos seminarios que ya hemos tenido, de psicoanálisis del arte, sobre relación con la interpretación de los sueños, que es uno que está actualmente, y bueno, entre otros. Lo presento, doctor. Ignacio es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene un diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica, es docente a nivel maestría, investigador, psicoanalista y cantautor. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer, como siempre. Gracias, para mí es el placer. Y tenemos a Julián. Hola, Julián. Por ahí, que es la primera vez que está aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque estés aquí. Y bueno, él fue integrante del taller literario Miguel Donoso Pareja, coordinado por el escritor David Ojeda. Es ganador de la segunda edición del Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila con el cuento de los 3 grandes milagros de la Santa Niña de los Alfileres. Es miembro cofundador del colectivo El Concilio de Nibiru y forma parte de las antologías Motivos de Sombra para Inquietarse, Territorios de Ficción, El Hijo Deseado, entre otros. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros esta noche. No, pues gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos acompañan. Y bueno, como les comentaba hace ratito, tenemos próximamente estos seminarios. No sé si quieras explicarlos un poquito, Mariana. Bueno, primero le voy a pedir al doctor Ignacio que nos haga el honor de explicar su taller, que será próximamente el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Sí, muchas gracias. Es un taller práctico terapéutico. Es una experiencia vivencial. Trabajamos la interpretación de los sueños a través del psicodrama, a través del juego, a través de trabajo grupal en juego, y en el que vamos a hablar de nuestro sueño, al menos uno por cada participante durante la experiencia, y lo ponemos en acción, lo llevamos a la actuación del teatro del sueño, y a partir de ahí comenzamos a trabajar su interpretación con la metodología que Freud nos enseñó en la interpretación de los sueños. Se hace en grupo, se hace con la participación de todos participamos con los sueños de todos para enriquecer la interpretación, aunque el soñante es el último. Quiero decir que la última palabra sobre el sueño y su interpretación la hace el propio soñante a partir de las intervenciones nuestras. Entonces es una vivencia muy rica. El sueño, nos diría Freud, es la vía regia hacia lo inconsciente. Y si queremos conocernos, obviamente que tenemos que entrar al conocimiento del inconsciente, y lo que está en el fondo, fundamentalmente,
son las emociones de deseo. Y es la manera de darnos cuenta de cuáles son esas emociones de deseo que nos habitan, que nos contienen, que determinan nuestra propia vida. Gracias, doctor. Y bueno, yo les voy a presentar el próximo seminario que tendremos el martes. Empieza, que se titula El pudor y la vergüenza, un enfoque psicoanalítico. En este seminario se abordarán los afectos primarios del pudor y la vergüenza y su relación con el otro. Estos dos aspectos son dimensiones fundamentales que el psicoanálisis debe considerar para hacer posible una clínica del goce que permita ser un espacio al deseo. Se analizarán estas dos pasiones para señalar sus diferencias y su lugar en la vida amorosa y sexual del sujeto, así como sus implicancias clínicas y su abordaje en la experiencia psicoanalítica. Les voy a hablar un poco del doctor Daniel Gerber. Creo que la mayoría lo conoce, pero bueno, los que no lo conocen, él es docente de la UNAM, ha impartido clases en posgrados en psicoanálisis, seminarios en México, Costa Rica y Argentina. Es miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano, donde también imparte clases. Ha publicado ensayos y artículos en diferentes medios. Es autor de los libros El psicoanálisis en el malestar en la cultura, Discurso y verdad, y de la erótica a la clínica, El sujeto en entredicho. Y el próximo también que tendremos en octubre es este que se titula Fundamentos de la teoría psicoanalítica. Este abre con una pregunta de cómo pensar la experiencia única de un psicoanálisis desde su principio hasta su término lógico. Se navegará entre la doctrina analítica, que se elabora en base a la experiencia y testimonios concretos. Se empezará con una breve historia del psicoanálisis entre la correspondencia de Freud y Fliess, donde se hablará sobre el IPAS y la transferencia, y también se revisarán autores como Hilda Doolittle, Marie Cardinal, Betty Milán, y para hablar sobre esto del análisis desde un enfoque lacaniano. Por último, se realizará una reflexión teórica acerca del psicoanálisis desde la literatura y la ficción. Quien da el seminario es Dominique Marin. Él es psicoanalista en Narbonne, Francia. Es miembro analista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros de Campo Lacaniano. Docente en el Colegio de Clínica Psicoanalítica del Sureste y psicólogo clínico, en un servicio de psiquiatría del centro hospitalario de allí de Narbonne, Francia, y participa en revistas de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, y bueno, ha escrito también artículos y ensayos. Aquí tenemos dos horarios, porque él es de Francia y entonces hay diferencia de horario, ¿verdad? Primero cambia el horario a partir del 30 de octubre. Entonces, primero son 8 horas el cambio de horario y luego son 7 horas. Entonces, el 25 de octubre será a las 10:30 horas, y a partir del 8 de octubre serán a las 11:30 horas. Se va a hacer temprano, pues obviamente por la diferencia de horarios, a él le toca ya noche, entonces pues nada más se puede a esas horas, pero las sesiones se van a quedar grabadas para quien se interese, y bueno, va a haber él no habla español, solamente francés, pero va a haber un traductor. Entonces, bueno, esperemos que estén interesados, y ahorita les vamos a mandar los seminarios, los programas para que los revisen, y aquí están nuestros contactos. Está nuestro canal de YouTube, donde tenemos los eventos especiales como nuestra página de Facebook, nuestro Instagram y nuestro WhatsApp y el mail. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Okay. Bueno, para empezar con nuestro evento, este cuento nace de Jessica y mío, porque nos lo pusieron en la maestría
y empezábamos a ver sobre el tema de las perversiones. Entonces, al momento de elegir, ahora teníamos ganas de algo literario, se nos vino a la mente Inés Arredondo y este cuento de Sombra entre sombras. No sé si, Julián, quieras empezar un poco a hablar sobre qué te hizo sentir el cuento, sobre algo de la autora. Sí, muy bien, gracias. Bueno, pues una vez más, buenas noches y gracias por la invitación. Curiosamente, este año había estado empezando a leer el libro de Río Subterráneo de Inés Arredondo, que es probablemente el más conocido de su obra. Entonces, pues me sirvió para hacer también un poco de comparativa entre este texto y los que vienen en este libro. Inés Arredondo es una escritora que nació el 20 de marzo en 1928 en Culiacán, Sinaloa. Estudió en un colegio de monjas y después la preparatoria la estudió en el colegio de Guadalajara. Para 1947 ella entra a la UNAM a estudiar filosofía y letras y ahí tiene la primera de sus muchas crisis espirituales y que tendría esto ocasionado por leer a Nietzsche y a Kierkegaard y por todo el ambiente escéptico y ateo que había en la facultad de filosofía, ¿no? Entonces, llega a tal grado su angustia y su depresión que piensa en suicidarse, porque dice que la vida sin Dios no tiene sentido. Entonces su médico le aconseja cambiar de materia. Y es así como al siguiente año, en el 48, ella entra a estudiar letras hispánicas. ¿Qué tanto favor le hicieron? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero también estudió arte dramático y, perdón, te estoy poniendo una bronquita. También estudió arte dramático y biblioteconomía. A mediados de los 50 ella conoce el existencialismo francés, el surrealismo, la generación del 27, tiene a Juan Rulfo, a Juan José Arreola, convive con otros autores como Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, como compañeros de estudio y como maestros, pues tiene a Julio Torri, a Francisco Monterde y a Carlos Pulse. No, perdón, Pellicer. En el 58 se casa con otro escritor, que es Tomás Segovia, y es con él tiene su primer hija, que se llama Inés, y su segundo hijo, José, nace muerto, lo que le provoca otra crisis depresiva y espiritual. Entonces, además de problemas matrimoniales, ¿no? El matrimonio se muda a Uruguay, allá se divorcian, Inés regresa a México y para mantenerse, pues empieza a desempeñar como redactora, como maestra, como investigadora en diferentes del país y también, si no me equivoco, en el extranjero. Y es hasta 1965 que publica su primer libro de cuentos titulado La Señal. Para este momento ella empieza a tener problemas de salud en la columna, que la termina postrando en una silla de ruedas, además de continuar con estas crisis depresivas que, como dije, no la abandonarían nunca. En el 65 publica este libro de señales. En el 79 publica su segundo libro, que es el de Río Subterráneo, que es ganador del premio Javier Villaurrutia y además tiene pues muy buenas críticas. Y después, hasta el 83, publica el libro titulado Opus 123. En el 84 escribe y publica un libro infantil, un cuento infantil que se llama Historia verdadera de una princesa.
y es hasta 1988 que ve la luz su último libro de cuentos, que es Los Espejos, que es el libro que contiene el cuento de Sombra entre sombras. Y bueno, es este cuento de Sombra entre sombras es quizá el más escandaloso de todos sus relatos. En este texto, Inés Arredondo lleva al límite muchos de los temas que aborda en el resto de su literatura. La prostitución, la perversidad, la homosexualidad, el voyerismo, el sadismo, la locura, la ambigüedad, la relación entre la pureza y la impureza, y un poco las luchas espirituales, ¿no? En una entrevista que le hace el periodista Miguel Ángel Gemain a Inés Arredondo, ella comenta: desde El Membrillo, mi primer cuento, hasta el último que cierra Los Espejos, Sombra entre sombras, lo que yo quería saber era qué era la pureza y qué la prostitución. En el último cuento, invento cuanta barbaridad se puede inventar para llevar hasta sus últimos límites esta inquietud mía, para decir si esta mujer es una prostituta. Pero no, sigo con la duda, porque ella hace toda esta serie de aberraciones o se presta a ellas por amor. Entonces, yo todavía no me atrevo a juzgarla. Y bueno, si nos vamos un poquito al texto, tiene un ritmo, al inicio un ritmo muy veloz, casi frenético, porque en pocas líneas la autora se encarga de mostrarnos, pues, de un poco el contexto de la protagonista y también de engancharnos. Inicia antes de conocer, espero que sí lo hayan leído todos porque va a haber muchos spoilers. Antes de conocer a Samuel era una mujer inocente, pero pura, no lo sé. He pensado muchas veces en ello. Quizá de haberlo sido, nunca hubiera brotado en mí esta pasión insensata por Samuel, que solo ha de morir cuando yo muera. También podría ser que por esta pasión, precisamente, me haya purificado. Si él vino y despertó al demonio que todos llevamos dentro, no es culpa suya. Es un inicio de 4 líneas que es bastante fuerte y nos deja ver pues ya varias cosas, ¿no? Que va a haber, que hay una lucha interna de la protagonista que fue arrastrada al lado oscuro, por así decirlo, y que está este personaje de Samuel, que ella no lo culpa de todo lo que pudo haber de su destino, ¿no? Luego vemos otro parrafito muy rápido, en el que nos dice que está encerrada y que el pueblo la juzga y que ella ya es vieja. Y luego, en otras 2 líneas, nos habla de Hermilo y nos dice rápido: Hermilo Paredes tenía 47 años cuando yo cumplí los 15. Entonces comenzó a cortejarme, pero como era natural, a quien cortejó fue a mi madre. Y luego hay otras líneas más adelantito donde así nos suelta rápido: tenía fama de sátiro y depravado. Y así rápido nos muestra los personajes y nos da su personalidad. Luego suelta pues la situación inicial y después vemos que pues la madre un poco vende a la hija. Vemos la inocencia de esta hija de la protagonista. Hay una escena muy clara sobre la inocencia en la noche de bodas, cuando Hermilo le está enseñando la habitación. Ella ve la cama y se impresiona, se descalza y se pone a brincar, pues como la niña que es, ¿no? Y justo en ese momento también vemos el primer ataque que tendrá Hermilo, que es muy leve, simplemente le grita y le dice: deja de hacer eso, y ella se espanta, ¿no? Y ya vamos a ver cómo va a ser esta relación entre marido y mujer. Después, bueno, viene la noche de bodas, que quizá el lector ya se puede imaginar que va a ser catastrófica,
Y en realidad es, pues, diferente, ¿no? Hay rosas, hay mucha calma, hay mucha seducción, y ella, pues, se deja llevar y tiene hasta, como, pues, hay una cierta embriaguez, ¿no? Pero es al siguiente día cuando ella ya siente asco, cuando aleja a Hermilo, y cuando empieza la enemistad que va a durar durante toda la relación, durante todo el texto con su madre, donde ya ella entiende la situación a la que la mandó. Luego viene esta otra escena, pudo haberla escrito el Marqués de Sade, ¿no? En donde Hermilo aparece disfrazado y hace que ella se disfrace, y viene la violencia, los latigazos, los golpes, ella se defiende, y todo termina mal, ella herida, llorando, encerrada, angustiada. Pero también es el momento en el que cambia la protagonista, acepta que ya es una mujer y llega a un acuerdo con Hermilo en el que le acepta ciertas cosas y le evita y le pone algunos límites. Y eso dura 20 años. Y después, cuando ya el anciano, el esposo es un anciano de 68 años, ella tiene 36, aparece Samuel Simpson, que ella describe como un Aquiles, que obviamente despierta pasiones en ella. Él es un joven de 22 años y ella se las arregla para tenerlo de trabajador en su casa. Después Hermilo ve que le puede sacar provecho a sus relaciones en negocio, y se crea ahí una relación entre los tres. Y viene después esta otra parte que también podría haber inventado el Marqués de Sade, que es cuando la protagonista por fin decide darle suelta a sus pasiones y a ir a la alcoba de Samuel Simpson. Lo encuentra él teniendo relaciones con Hermilo, y entonces eso obviamente se sorprende, pero Hermilo la invita a pasar porque ya la estaba esperando, porque sabía que un día iba a suceder, y pues empiezan a tener relaciones entre los tres. Ella tiene relaciones con Samuel y él está ahí fustigándolo, ¿no? Eso es una escena que es inevitable no pensar en los cuentos del Marqués de Sade, ¿no? Y las relaciones que suele tener. Y bueno, ya no me voy a extender, por lo menos en esta participación tanto, pero la, eh, la estructura del texto es clásica, pero funciona muy bien. Como ya dije, los protagonistas se desarrollan su personalidad, la muestra la autora en pocas líneas, y están todos bien construidos. Tiene el texto muy buen ritmo, inicia con fuerza, rápido entramos en la historia. El lenguaje es sencillo, nunca se hace pesado, pero tiene cierta gracia, tiene elegancia, está muy bien manejado. Y además, Inés se las arregla para describir estas escenas fuertes, sin que sean choqueantes, ¿no? Y tampoco sin ocultar nada, lo muestra todo con la fuerza necesaria, pero no es escandalizar, no es el propósito de esas escenas. El propósito es que entendamos en dónde está la protagonista y por qué acepta todas estas situaciones. Y el final es buenísimo, ¿no? Donde ella ya vieja dice que acepta todas las aberraciones, porque vemos que Samuel resulta quizá más pervertido que el propio Hermilo y la obliga a hacer cosas a un nivel aún peor. Y además la decadencia se ve también en la casa. La casa, la mansión termina siendo un cuchitril. Bueno, termina diciendo: todo lo doy por estas primaveras cálidas, colmadas de amor, y creo que Dios me entiende, porque por eso no tengo ningún miedo a la muerte. Así como inicia con mucha fuerza, el final, en esta sola frase, también tiene mucha fuerza y nos dice mucho de la protagonista. Y bueno, con eso cierro por ahora mi
mi participación. Gracias, Julián. Doctor. Bien, muy buena descripción, muchas gracias, Julián. Y con todos los datos que nos diste de la autora y del cuento. Leerlo para mí fue un placer muy especial porque me parece que tiene un estilo fino y de alguna manera muy, ¿cómo se podría decir? Con mucho tacto, la manera en que presenta las cosas la autora. Y nos va llevando paso a paso de la mano para describirnos de manera muy clara lo que tiene que ver fundamentalmente, si nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista analítico, es una clase, es una manera muy clara de hacernos ver cómo sucede y cómo se dan los mecanismos en la relación sadomasoquista. Entonces, me parece un documento maravilloso, maravilloso para estudiarlo, para trabajarlo, amén del gozarlo desde el punto de vista literario, pero también para encontrar en ello un conjunto de verdades y, como lo estaba planteando Julián, presenta el problema desde el primer momento, ¿no? En el momento en que ella se hace la pregunta, antes de conocer a Samuel, ¿era una mujer inocente, pero pura? No lo sé. Entonces va trabajando en función de todo el desarrollo. Ella para ese momento ni siquiera ha sido besada, después lo confiesa más adelante, por un novio, por un pretendiente, no sabe de amores. Pero lo curioso es cómo, de alguna manera, ella no ha tenido la iniciativa, aún estando tan joven, estamos hablando de 17 años, ¿no? Cuando empiezan las visitas de este hombre mucho mayor que ella, y que empieza precisamente con el cortejo de la madre. No es directamente el cortejo hacia Laura, sino que es una triangulación que implica convencer a la madre, una manera de que luego se da cuenta ella para ser vendida. En principio aquí ya está siendo tomada propiamente como mercancía. La madre está jugando entre sus propios anhelos de que su hija viva otra vida de la que ella vivió, pero por otra parte seguramente de alguna manera recibir esas canonjías también ella, que las recibe. La recibe en función de todo ese manejo de la compra, y también ya cuando se casa la chica, la madre recibe muchos beneficios, hasta el pago de una sirvienta que le ayuda. Entonces, de alguna manera goza de las comodidades que está planteando en la compra este hombre, ¿no? Una de las cosas que están puestas aquí que quiero destacar desde este primer momento es el lugar pasivo en el que ella está. Ella no tiene realmente una gran participación en la decisión, incluso las decisiones que ella toma. Ella cumplió 15, no 17. Pero el momento en que toma la decisión, la toma con respecto a una reflexión. Me da igual. No le gusta el fulano, ni siquiera le atrae y no le importa qué sucede. Y
una de las decisiones que toma es, bueno, pues me doy cuenta que no me gusta lavar los trastes y pues sí me gustaría tener sirvientes a mi servicio y si quisiera tener de algún modo lo que luego en el desarrollo del cuento se erige precisamente en la princesa o en la reina de la casa y adquiere de alguna manera el don de mando, incluyendo mandando al viejo. Es decir, va adquiriendo en función de esa misma pasividad, digamos, aquí vamos a tener que decirlo de esta manera, ella es objeto para ser comprada, para ser amada, para ser satisfecha, para ser llevada a vivir las canonjías de esta relación, de modo que se presta desde ese lugar a una pasión. Está en lugar precisamente de este lugar pasivo donde se deja hacer. Pero además con tanta ingenuidad y la madre no es capaz de hablar de lo que va a vivir, que tiene que irse enfrentando día con día con las actitudes, aún cuando el hombre, entre las promesas que hace a la madre, yo no mancharé a su hija ni con un mal pensamiento. Acá está el párrafo. Cuando me habló de si quería o no casarme con él, a mí lo mismo me daba. Pero al describirme el vestido de novia, la nueva casa que tendría y el gran número de sirvientes que en ella había, pensé en la repugnancia que yo tenía hacia los quehaceres domésticos y en la posibilidad de unirme después con un pobretón como nosotras, llena de hijos, de platos sucios y de ropa para lavar, y decidí casar. ¿No? Casarse y no tener hijos. No le importa tener hijos. Y por otra parte, llega a la conclusión, este hombre era un asiduo amigo de mamá y por eso debía ser un buen hombre. Así es como se casa, así es como llega llega al matrimonio y empieza a vivir lo que vive. Pero curiosamente, la primera noche donde él le pregunta que si sabe qué va a pasar, ella dice que no, y viene un acto propiamente de orden teatral, en el sentido de que le pide que vaya, se desnude y se tape con las sábanas, y después viene todo este proceso de llenarle con pétalos de azahar. Y entonces llenar todo su cuerpo y después él tiernamente ir besando las flores, prácticamente sin tocarlas, sin besar su cuerpo, y ella empieza a sentir, empieza a pasar algo con su cuerpo, empieza a suceder algo, es sí en un momento dado acariciada, pero no es todavía poseída. Entonces se pospone de alguna manera la posibilidad, aunque el hombre estaba desesperado, pero se pospone y ella empieza a tener un dominio sobre los tiempos, un dominio sobre la voluntad del hombre, que para la segunda noche se convierte en un momento violento. Un momento violento en el que ya ha decidido el hombre a poseerla, ella en defensa le avienta un objeto que le rompe en la cara, empieza la sangre, él se encabrita y entonces empieza la primera escena sadomasoquista donde los dos terminan heridos, sangrados. Se pregunta uno, ¿y ella por qué no huyó? ¿Por qué no se fue? ¿Qué le hace estar ahí? Había seguramente muchas conveniencias para permanecer en ese lugar.
no solamente las económicas, aunque luego también se van haciendo afirmaciones muy importantes con respecto a la cuestión económica. Recuerden que casi al final del cuento hay un momento cuando llega el amante joven y él se quiere aprovechar de sus relaciones para hacerse ricos. Le dice ella, pero si no nos acabaremos el dinero el resto de nuestras vidas, ¿para qué necesitamos ganar más? Y contesta este hombre con mucha desfachatez, porque eso te da un poder de humillar a los demás. Una actitud total y absolutamente sádica, ¿cierto? Sí. Y ella acepta, y ella de alguna manera lo va a aceptar ese planteamiento. Y aquí, en este juego sadomasoquista, debemos entender que hay varias cosas. Hemos estado destacando que ella constantemente ha estado prácticamente obedeciendo lo que se le ordena. Incluso lo pronuncia muy claramente cuando llega el nuevo amante que dice, y se me sorprende que lo estoy mandando cuando lo que deseo es ser su esclava. Contradicción muy particular en ese sentido, en el que curiosamente juega los dos papeles, y sabemos por Freud que en estas relaciones de la perversión siempre se da en pares antitéticos, ¿cierto? Y en esos pares antitéticos se complementan. Hay algo donde hay un voyerista, hay un exhibicionista que quiere ser visto, ¿cierto? En el sadomasoquismo hay alguien que quiere ser mandado y esclavizado. Y sabemos a través de la historia que el asunto de la prostitución, que es a fin de cuentas una esclavitud, se da en función de la dominación en las guerras del que llega a invadir. No solamente llega, invade, domina y somete a los hombres, sino que posee a las mujeres de la tribu, de la población, del país, etcétera, como disponía en la invasión española Cortés para decidir con quiénes se casaban las indígenas guapas y las que eran de la jerarquía gubernamental, hablando de Tecúchpo, fundamentalmente la hija de Moctezuma, el que le decide 2 o 3 matrimonios en el transcurso de su vida. Entonces, ellas no deciden, decide el amo. Entonces quedan las relaciones en función de la esclavitud desde la parte histórica de la cultura, donde se juega ese poder, pero que de alguna manera también quien ocupa el lugar masoquista sabe que es el que mueve los hilos, cuando aparentemente es el otro que está siempre mandando. Y Laura se da cuenta desde el principio que puede dominar al viejo y convertirse en la reina de esa casa y decidir cuándo lo ve, cuándo no lo ve. Entonces aquí hay ese juego precisamente del poder, de la dominación, de la posibilidad de la obediencia. Entonces, aquí hay algo fundamental con respecto a la cuestión de la perversión. Lacan juega con las palabras y nos dice y descompone la palabra perversión a su manera y dice, es la perversión. Aquí se vive la versión del padre, en ese sentido del padre dominante, del padre amo, o si tenemos que decir, una sumisión a la ley del goce, de la obediencia a pesar del sufrimiento, ¿no? Aquí habría siempre esa posibilidad en cualquiera de las manifestaciones de la perversión que podamos acudir o podamos mencionar. Aquí en este caso estamos viendo el caso del sadomasoquismo. Entonces es fundamental que en esto y en esa posible sumisión está en algo fundamental. Lacan
nos lo demuestra, ya se mencionó a Sade hace un rato, y es importantísimo en esta concepción. Y hace la unión donde equipara dos filosofías aparentemente muy distintas, una que tiene que ver con lo religioso y la otra lo contrario, la rebelión contra la ley religiosa, porque la perversión de alguna manera tendría que ver con sí, por una parte, una sumisión a esa ley del goce, pero por otra parte, a través de una renegación, donde se está negando la posibilidad de la castración, la posibilidad de la limitación, y en donde afirmaría entre su campo de la percepción el sujeto perverso que no existe la diferencia entre los sexos, por lo tanto no existe la castración, y entonces si la mujer no tiene pene, ya lo tendrá. Y en todo caso tiene la misma fuerza que el hombre y tiene que responder a todas las exigencias, igual que los hombres, en cuanto al trabajo físico del que fuera menester, y no se diga la cuestión de la vivencia y la convivencia de lo sexual. Entonces, en ese sentido, parte de esa renegación de la diferencia sexual, de la renegación a la ley, lo cual actuaría con una rebeldía a la posibilidad de imponer su propia ley. Pero a fin de cuentas, otra vez, volver a la ley en función de una imposición, de un rasgo de orden violento. Y las dos filosofías que compara Lacan es la de Kant, y dice uno como el otro. Kant con Sade están en el mismo nivel, y se los voy a demostrar de manera muy sencilla. Fíjense ustedes, vamos a revisar por aquí un documento que separé. Aquí está. Fíjense ustedes el planteamiento de Kant. De lo que está sucediendo aquí tanto para Kant como para Sade, es que todo está hecho en función de un imperativo categórico. Ese imperativo categórico que es un mandato, que no se puede cuestionar, como el amarás a Dios sobre todas las cosas. No hay modo de echarse para atrás. Eso es un imperativo categórico. Y nos dice, el imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana y de toda la ética deontológica moderna posterior. Pretende ser un mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna religión ni ideología, y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano. Fíjense ustedes, autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Es decir, tiene que dominar la conducta de todos. Tiene que dominar ese imperativo categórico, la conducta del mundo. Ahí en ese sentido no tenemos palabra ni ante Dios, ni ante el cura, ni ante el gobernante, ni ante el médico, ni ante cualquier autoridad que está alrededor nuestra. No podríamos, en medida que eso usa hoy día, obviamente la publicidad, la mercadotecnia, usa constantemente imperativos categóricos. Tome fulana cosa, coma fulana cosa. No me piden que si quiero. No me dicen gustas. Es toma, come, compra. Imperativo. Y no puedes decir que no. No puedes decir que no. No hay manera de zafarse. Es algo que hay que obedecer y que rige para todos. Entonces, hay tres tipos de imperativos categóricos que presenta Kant, que son, primero, obras solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal para todos. Segundo, obra de tal modo que consideres a los demás siempre como un fin en sí mismos y nunca solamente como medio. Y tercero, obra de tal modo que tu voluntad
pueda considerarse como legisladora universal. Y Lacan, ante eso, en función de leer la filosofía del espejo y otros textos de Sade, llega a la conclusión de que lo que hay aquí como imperativo es precisamente esta regla con respecto al goce, esa sumisión al goce. Ustedes saben que en psicoanálisis no confundimos goce con gozo. Aquí dicho por Lacan, deja de ser sustantivo para convertirse en un verbo. Y es un mandato. Goce usted. Goce usted. Es lo que está en juego aquí en este imperativo. No hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Hoy día la cuestión de la mercancía, la compra, el consumo, es un imperativo de goce. Hay que consumir. No hay otra manera. Eres consumido y hay que consumir. Y es fundamentalmente lo que se ha puesto hoy, lo cual no deja de ser cargarse, ¿no? Entonces, lo redacta de esta manera Lacan y dice, fíjense ustedes y escúchenlo con gran atención. Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera. Y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él. Se los voy a repetir porque es muy importante. Y es lo que pasa con Laura, lo que pasa en el cuento, lo que ella prácticamente pone en juego. Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera. Y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él. Ella, aunque está en la pregunta, en la búsqueda de saber si es una mujer pura o no lo es, constantemente está expuesta a ese mandato, al imperativo de quien manda, al imperativo del amo, y se somete a uno y a otro. Al viejo nunca lo amó, lo odió, pero estuvo toda la vida del viejo con él, en función de lo que tenía que ver con la riqueza, aunque como no lo estaba planteando Julián, ¿Quién usaba a quién? Es bien importante. ¿Quién usaba a quién? En este caso, solamente pensaríamos que era el viejo. El viejo resulta mandado por ella. Entonces también ahí, ¿quién mueve los hilos? ¿Quién tiene el poder? Ella se empodera aún encerrada, aún prisionera, aún encarcelada, que además se admite como tal, y desde ahí maneja toda la posibilidad de esa riqueza, de ese palacio o ese palacete donde viven, y esa riqueza que se genera en función de ellos. Una inteligencia muy especial. Se necesita una inteligencia muy especial para que eso sea así, pero curiosamente adquiere el dominio de algo que ella misma ni había pensado para su vida, Es ni la decir, tenía imaginada. me conviene que tú pienses que me estás dominando, pero... Claro, Claro, ahí está el juego del sadomasoquismo, claro. ¿sí? Pero la que manda aquí soy yo. Y la que lleva las cosas al límite soy yo. Y hasta donde sé que deban parar para continuar el mandato, ¿sí? No puede llegar a la muerte. Tiene que llegar hasta cierto nivel. Bien, creo que me he alargado un poco y no les voy a dejar hablar a los demás. Lo que me queda de momento decir aquí, si me permiten, tendría 3 minutos, Mariana, o prefieren, porque quiero mostrarles algo muy interesante. Sí, claro, doctor. ¿Me permiten entonces compartir pantalla?
Sí, ya puede compartir. Ya puedo compartir pantalla. Y aquí les voy a poner una canción. Ahora para ver lo de... Tengo que hacer más chico el cuadro, ¿verdad? Para poder... no. Es que ese como la barra de arriba me tapa. A ver. ¿Y ahora cómo hago grande esto? En la esquina superior, ahí está. Y ya lo bajé. Aquí está. No. A ver. Estamos aquí. En este voy a bajar para poder ver cuál es la pestaña. ¿Cómo lo? Es este que dice estado de shock, ¿no, verdad? Aquí. Aquí abajo. No. A ver, por favor. Sí. ¿Cómo lo bajamos para ponerla? Para bajar la ventana. ¿Completo? Aquí. ¿Te conviene? A ver, pero no, ya lo. Creo que es este último de acá, el que necesitamos. ¿Este de aquí no te sirve? A ver si es. No, ese no es. ¿Ya lo tienes? No es este. A ver, vamos a ver. Ya creo que de aquí lo podemos bajar. A ver. Este es el de. No, este es el de. Si quieres bajar. Ese es el de WhatsApp. Vamos a quitarlo, pero ¿cuál? ¿Por cuál raya? Si no. lo ponemos acá, ¿no? ¿No quieres bajarlo completamente para bajarlo hasta acá? Pero no es este, ese lo vamos a borrar. Es este otro. Se ha tenido la función de compartir. A ver, lo abro. Aceptar. A ver. No, ya lo perdí. No, aquí está. Pero a ver si puedo bajarlo. Es este. Ya salieron las pestañas. ¿Cómo? Ya salieron las pestañas que hice de YouTube. Ahorita estamos viendo lo del imperativo categórico. Ya, y la otra es la de un anhelo. ¿Se ve? Va a estar ahí en las... Tiene varias... Ahí está, ¿verdad? Si lo bajamos de aquí. De arriba. Esto Arriba. es lo que está estorbando, ¿no? Sí, eso es lo que estorba. Arriba, doctor. A ver qué. Sí, a ver, aquí. Ya. Esta es la que necesito ponerles. Por favor, escuchen esta canción con atención. Me dicen si el volumen está bien. No se escucha, doctor. ¿No se escucha? No. ¿Qué hago? No sé si a la hora de poner como compartir pantalla hay una opción abajo que dice como con audio o algo así, y le tiene que apretar ahí, creo. ¿Y dónde lo uso? ¿Uso compartido? ¿Y dónde dice aquí con audio, compartir? Básico, avanzado, archivo, pizarra. Compartir sonido. Aquí está. Ya. Ahora sí. A ver. Compartir y lo ponemos donde iba. ¿Ya se oye? Un anhelo ferviente allí en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda mi vida
las almas y tu amor. Un puente que partiendo de mi nada llegue a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa, mientras pueda servirle a mis hermanos. Y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. No importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa. Aquí está dicho lo que se tenía que decir. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí debe de salir como abajito, como dejar compartir pantalla, creo. En rojo. Le quito el sonido Ajá. y dejar de compartir pantalla, detener video, participación, o simplemente cierro aquí. Ya acá está. Dejar de compartir pantalla. Listo. Sentarla que son canciones que se cantan en misa y que tiene toda esa sumisión al imperativo categórico kantiano. Entonces, es lo mismo que pasa en el cuento. Tal cual. Yo dejo hasta aquí a reserva de las preguntas. Gracias, doctor. Ahorita que estaban diciendo que quién sabe si había sido más él o ella o ellos, ¿no? Yo anoté una frase de Laura, pero es que creo que no viene en este cuento, lo que le decía a Julián, que creo que hay como que en este cuento hay frases que faltaron. Y dice Laura, quizá de haberlo sido, nunca hubiera borrado en mí esta pasión insensata por Samuel, que solo ha de morir cuando yo muera también. Podría ser que por esa pasión me haya purificado. Si él vino y despertó al demonio que todos llevamos dentro, no es culpa suya. Es la frase con la que inicia, ¿no? ¿Sí viene? Sí. De hecho, lo dije hace rato. O lo tenía aquí apuntado y lo pensaba decir. Es parte de lo que digo que atrapa, que habla que tiene el inicio mucha fuerza y es bastante para atraerte, para atraer al lector. Entonces son esos 4 parrafitos, 4 líneas en las que empieza así, eso de que dice que no sabe si también podría ser que por esa pasión precisamente me haya purificado. Si él vino y despertó al demonio que todos llevamos dentro, no es culpa suya. Y bueno, literariamente cumple una de las consignas que se marcan que debe tener un cuento, que es un inicio, una frase muy fuerte que atrape al lector. Y lo cumple, ¿no? Ya para cuando dice esto ya nos dio mucha información, como había comentado. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda de los participantes?
Sofía. Sofía. Ujú. Pues gracias por el cuento, a mí me impactó, hace que me volvió todos mis cimientos morales. Me encanta el cuento porque me hizo conocer cosas nuevas. No sé qué tiene Inés Arredondo, que tiene esa imaginación, que desborda las pasiones. Me llamó mucho la atención la biblioteca, cómo lleva a Laura, que dice, tienes tarea, vas a ir a la biblioteca, vas a leer la vida de Enrique VIII y cómo de una manera lo tratan, lo escenifican, ¿no? Ellos mismos. Entonces el símbolo de la biblioteca me llamó la atención. También el nombre de Hermilo Paredes, y apellido Paredes, pero sobre todo de Hermilo, en el sentido de que nunca murió, y cuando muere o desaparece en la vida de Samuel y de Laura, como dicen, necesitamos a Hermilo. Y a otro Hermilo, ¿no? O sea, conservar el nombre propio, el nombre del padre, que también eso me llamó la atención, pero sí, y quizá también, cuando hablaban de quién no había quién, yo decía, tanto Laura, Samuel, Hermilo, todos ellos estaban movidos por el deseo, por la pasión. Nadie, digamos, ellos no se movían, no movía Laura a Hermilo, sino que son movidos, como burlados por la pasión, por la pulsión. Y sí, me llamó la atención en relación al seminario de Daniel Guerre, que era la vergüenza, como va a ser el tema, ¿no? De la vergüenza. Y al final, pues también, que la casa es saqueada por los hermilos. Es como una repetición, ¿no? Tanto del nombre como de los actos. Pero bueno, es un cuento muy fuerte, por eso como dijo, ay, no me olvide el nombre, que es de los cuentos escandalosos, porque sí me pareció muy escandaloso. Incluso fui a buscar a mi biblioteca y encontré un libro sabía que tenía uno de Inés Arredondo, y decía, pero lo voy a sacar. Me movió a seguir leyéndolo. Entonces agradezco todo esto. Y sí, es algo que me movió muchísimo. Entonces agradezco la sugerencia y el análisis que hicieron ahorita, me encantó. Así es que muchas gracias. Digo, me conmovió más que me encantó, porque encantar es difícil decirlo en este sentido. Más bien me conmovió, me movió, me trastocó. Así es que gracias. Gracias. Gracias, Sofía. Y bueno, levanto aquí la mano, Likeri. Erika, buenas noches. Erika, buenas noches. Bueno, un punto de perversión que a mí me gustó mucho fue cuando ve a su mamá enferma, por la culpa obviamente de la madre, cuando la va a visitar, cuando está en la puerta esperando el perdón de la hija, y cómo al final, en el cuento, menciona cómo la mamá muere, y la venganza de una de la, no sé si era la señora que vivía ahí en el pueblo, le lanza la piedra y ya se menciona la cicatriz de, véanme, esto me va a recordar lo perversa que fui con mi madre, lo dura, que nunca la perdoné. Ambas no se perdonaron, pero me gustó mucho esa parte de que también esa dinámica perversa entre madre e hija. Gracias a ti, eres mujer y tú me tienes que dar esa parte de lujos. La envidia también se nota ahí de la madre, lo que yo no tengo por ti lo voy a tener. Esa dinámica, parte incestuosa de el hombre mayor, obviamente, pero también de la madre es muy importante en este cuento. Para mí fue lo más fuerte. Obviamente toca esas partes de Marqués de Sades, el maestro, pero esa parte de la madre sí me impactó más que toda la dinámica sexual o erotismo más bien que se maneja en el cuento. Muchas gracias por la recomendación y un saludo. Gracias, Erika. Y hay no veo quién más tiene levantada la mano. Juan Manuel, ¿verdad? Sí, hola. Hola.
Perdón, lo tenía doble. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya. Ah, sí. Sí, yo sobre lo que quería poner acento es como esta relación dinámica entre tres que siempre hay desde el inicio de la obra, ¿no? O sea, primero es el juego dinámico de tres entre la madre, Hermido y Laura. Luego era Hermido, Laura y sus bacanales en otros pueblos. Y al final era, bueno, no al final todavía. Después era Hermido, Samuel y Laura. Y hasta el final era, bueno, ya cuando se murió Hermido, era Laura, Samuel y pues los Hermidos suplentes, o el pueblo entero, por así decirlo también, ¿no? Entonces, pues eso desde teorías básicas de psicoanálisis, pues cuando hay tres es porque hay un rollo, uh, recreación de una situación edípica incestuosa, ¿no? Eso es como para un lado. Pero, bueno, ya agarrando desde otro punto, es como que la evitación de la intimidad en las perversiones, ¿no? Porque eso es siempre lo que está de por medio cuando hay una perversión de por medio. Tratar al otro como un objeto sexual para evitar la vulnerabilidad o cercanía, ¿no? O sea, tienes que tener al otro a cierta distancia, ni más lejos ni más cerca, ¿no? Como por algún tipo de miedo, ¿no? O sea, es un fenómeno curioso, ¿no? Y eso es lo que hicieron desde el inicio de la obra hasta el final, ¿no? ¿Qué más podría agregar sobre esto? ¿No? O sea, sí, o sea, resaltar como que esa triangulación, el miedo a la intimidad y la perversión, ¿va? Creo que eso era. Gracias, Juan Manuel. Sí. Yo quiero hablar de una escena que también muestra ciertas cosillas. Después del primer encuentro que tienen Samuel, Hermilo y la protagonista, dice, Eloísa entró con un paquete que habían mandado del almacén para mí. Esperé a que se fuera para abrirlo. Era un aderezo de rubíes que traía una tarjeta que decía así: mi amor es más grande que el tuyo porque para conseguirte he tenido que llorar rojas lágrimas de humillaciones sin nombre. Samuel. Y entonces ella se siente así como halagada y dice, sí, o sea, me ama y por amor ha hecho lo que ha hecho con Hermino. Y después recibe otro paquete que dice, poco después llegó un paquete más pequeño con un anillo que hacía juegos con el aderezo. Para la puta más bella que he conocido, Hermilo. Y entonces ella dice, estaban de acuerdo. Y esto también provoca como, bueno, viene a cuento por lo de la ambigüedad y lo que se mencionaba de quién controlaba a quién. Entonces, hay un juego ahí, como mencionan, entre los tres, que no se sabe quién es el que lo provoca. Yo estuve leyendo un poco a Piera Aulagnier, no sé si se pronuncia así, y habla sobre la feminidad, y entonces ella dice que la feminidad, con la feminidad, solo con la feminidad se puede adornar y enfrentarse al hombre. No puede carecer de belleza y encanto porque eso la reenvía tanto a ella como al hombre a la falta. Le angustia que la desvistan con la mirada y vean ese algo invisible que se esconde en el envoltorio. En la feminidad solo se es reconocida por el otro. Entonces, bueno, yo ahorita que dijo esto, Julián, yo lo pensaba en, sí es cierto lo que dice Juan Manuel, de que al principio está la madre y Hermilo y ella, y luego creo que es cuando, y lo que decía Eri, creo que es Erika,
sobre el coraje que tiene hacia la madre. Yo lo veo como esta madre como que castrada, ¿no? Que ella se ve como en falta y que remite también a la falta de ella misma cuando tiene la primera relación sexual con Hermilo. Y entonces hay como esta cuestión, yo lo veo así como una cuestión de tres, en la que ellos reniegan como esta falta también de lo femenino, y de este enigma de lo femenino. Y entonces hay una cuestión de que la hacen como este objeto de deseo, como algo muy deseable, algo que no puede ser tocado, algo que no puede ser como mancillado, ¿no? Y cuando es tocado o cuando es como poseída, entonces justo es cuando cae sobre este pedestal, y entonces es cuando se ve como esta falta, ¿no? Pero entonces es como, bueno, yo lo creo así, es como muy angustiante que entonces cuando pasa estos actos como depravados, por decirlo así, de esa forma, buscan como restaurar este objeto y entonces como que la cuidan y la curan y todo esto para volver como a tener como este objeto de goce entre ellos dos, ¿no? Entonces, y ella se vuelve como a adornar y ella se vuelve como a ser como deseable para los demás. Y entonces seguir con este juego, ¿no? Y también por el fetiche que tiene Hermilo del cinturón cuando están los tres, ¿no? Y que es también que Freud decía que era el fetiche del falo faltante de la madre y que también lo hace aparecer siempre, ¿no? Creo que siempre que lo hace aparecer cuando está en esta relación voyerista entre Laura, Samuel y Hermilo, y entonces Hermilo los ve, ya no participa, pero tiene siempre este cinturón que es que lo hace como este partícipe también del acto. ¿Quién tiene Eri? ¿Quieres decir algo? Sí, rapidísimo. Ahorita que comentó la parte de su físico, hubo un punto de quiebre muy importante cuando ella empieza a meterse a los negocios, a conocer cuántos terrenos tenía su marido y todo ello. Cuando entra en la dinámica de ellos, de los juegos sexuales, ella se empieza a cosificar. Y de hecho es cuando ya ahí hasta el último párrafo que ella se menciona que se sigue arreglando y su ritual de belleza después de las 6 de la tarde, ella ya se cosifica, no vuelve a ser mujer, es la cosa del otro. Entonces sí es impresionante el punto de quiebre que tuvo, la pérdida de su identidad. Es el mío, pero está bien. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir otra cosa. ¿Otro comentario? Julián, ¿quieres concluir? Bueno, sí, como había mencionado, el texto aborda varios de las cuestiones que exploraba en su literatura. Los personajes, las mujeres de Inés Arredondo, suelen ser suelen ser mujeres rechazadas, abandonadas, que no son comprendidas, que son mujeres solitarias y que están un poco su destino no parece tener salvación, ¿no? Es como y pues la misma Inés Arredondo siempre estuvo como en constante lucha con sus demonios internos, con sus enfermedades psíquicas y con sus enfermedades físicas, que de alguna forma, pues las reflejaba en su literatura.
Ella se atrevió a escribir sobre incesto, sobre abortos, sobre los abusos de padres a hijos, los abusos en el matrimonio y hasta de un poco del bullying. Entonces, si bien el libro el cuento que estuvimos analizando hoy, Entre Sombras, es como mencioné al principio y como mencionan algunos, el más escandaloso, toda la literatura de Inés Arredondo tiene esta cuestión en mayor o menor medida y resulta muy interesante desde el tema literario y obviamente desde el tema analítico. Y bueno, pues la verdad es que es una literatura bastante interesante. Muchas gracias, Julián. Fíjate, yo no sabía mucho acerca de Inés, pero pues también es importante, yo creo, conocer para darte un poco el contexto también de toda su obra. Doctor, no sé también si tenga algo más para concluir. Sí, creo que se han hecho señalamientos muy importantes por parte de los que han intervenido, que han completado la idea. Creo de todas maneras que casi el texto no tiene ningún desperdicio y que cada oración, cada párrafo nos está hablando de la verdad, de lo que sucede ahí, en el campo de la pasión. En el campo de la pasión que tiene que ver ese lugar, precisamente el ser dominado por el goce. Entonces, de esa parte, creo que analizar ese cuento, perdón, nos da una claridad de esta dinámica. Juan Manuel estaba también planteando lo que habíamos dejado por alto, el asunto del trío que tiene que ver con la cuestión de la fantasía del incesto y demás. Entonces, de algún modo, son muchas cosas en juego. Y fíjense, en una mentalidad que estaba totalmente ingenua, totalmente en un principio virgen, ¿cierto? Y cómo llega a ser transformada en función de la pasión en todo el juego que llega a la sangre, que llega al dolor, que llega a la agresión, que llega a la humillación. Entonces, esto simplemente quisiera cerrar en el sentido de que no es una cuestión simple y sencillamente de hablar de enfermedad psíquica, sino de enfermedad social, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en el malestar en la cultura, que está dada en función de estos signos donde el juego de las perversiones están dadas en los estratos del poder, en la sumisión al poder también de quienes, de alguna manera, hoy se dice de manera muy bonita, esclavitud voluntaria, los que son capaces de vivir una esclavitud voluntaria, y entonces no quiere decir que no haya sufrimiento. Están en el juego del sufrimiento. No quiere, aquí hay una pregunta de María del Carmen, ¿dónde queda la necesidad de la protagonista? A ver, aquí es una pregunta muy importante, porque cuando hablamos de necesidad, tenemos que situarnos en el psicoanálisis, en el principio del placer de Freud. Una necesidad busca una satisfacción, que esa necesidad presenta un displacer, y por otro lado, cuando se obtiene la satisfacción, se obtiene un placer. Acá en el campo del goce hay un exilio del placer. No es el placer el que está en juego acá, sino curiosamente lo que tiene que ver con el goce, con la posibilidad de esta pasión por el sufrimiento. Entonces, está en otro lugar, está en el campo del deseo, más que de la necesidad. Entonces se mueve en otro campo este asunto del goce,
volver tal vez a la cuestión de la necesidad y nuestra reflexión sobre la cuestión del placer como tal, es quizás una cuestión ética que resolver. Es decir, para poder, hay un planteamiento que no les leí hace rato con respecto a Freud, es decir, la sociedad se desarrolla y la cultura puede desarrollarse a fin de cuentas en función de una renuncia al goce. Entonces tendríamos que ser más conscientes por una parte de la necesidad y que el placer tiene una limitación, la saciedad, y punto. El goce va a lo infinito. No hay manera de que haya un tope, salvo la posibilidad de que la escena vuelva a repetirse. Decían hace un momento, curan, tratan con mucho amor a Laura para restablecerla de sus heridas, para volverla a ser objeto de uso, no para otra cosa. Esto va más allá de la necesidad. Eso va más allá. Va en el sentido de lo demoníaco, como se plantea en el texto, que tiene que ver con el gozo. Gracias. Gracias, doctor. Margarita, ¿quiere comentar algo? Sí, buenas noches. Pues me recuerda mucho cuando conversa uno con mujeres, si les pregunta si les es placentero tener relaciones sexuales con sus esposos y no les gustan, no son placenteras. Sin embargo, dicen que lo hacen porque es su obligación. Entonces se me hace, como dice el doctor, que es pues un imperativo categórico. Lo hacen porque está la instrucción de cumplir con una función, no porque les guste o estén, no sé, preparadas a satisfacer su necesidad de placer. Gracias. Se me Gracias, pregunta cuál es la relación con la canción. No sé si le pusieron atención. Quiero ser un puente que todos pisar puedan. Dice el principio, mi anhelo, no hay anhelo más fuerte. Estamos hablando de una pasión religiosa. Un puente que todos pisar puedan. Y después dice que incluso esas pisadas, no importa que un millar de pisadas dejen huellas ensangrentadas. Eso es sadomasoquismo. Y además todavía le termina diciéndole a Dios, y el día que ya no me necesites, destrúyeme en tus manos a tu antojo. Soy objeto de tu goce. Soy objeto del amor. Soy objeto del otro, aún siendo Dios. Hay una pasión ahí con respecto al sufrimiento. Esa es la relación con la canción, que es terrorífica. Un puente que todos pisar puedan. Muchísimas gracias, maestro. Me quedó súper clarísimo. Se lo agradezco mucho. Bueno, pues Encantado. agradecemos a los invitados especiales por su tiempo, por su exposición. Muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes y esperamos tenerlos con nosotros en próximos eventos. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan muy bonita noche. Perdón, tenemos muy pocos lugares ya para el taller de interpretación de los sueños, de modo que ya los que se quieran inscribir, ya, por favor. Estamos. Limitado. Sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.